por el título del video y pues la emoción que tengo en el rostro ya se pudieron dar cuenta. Este jueves 4 de agosto se estrenó a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial, sí, digámoslo así. Más bien en Vimeo puedes comprar digitalmente la película de Angry Video Game Nerd, que es el review que voy a hacer ahorita. Pues la puedes comprar por $9.99, por $10 es tuya digital en HD, en 720, creo, o en 1080. No, después puedes escoger. Creo que en 720. Unos amigos y yo la compramos. Pues pagar $10 por la película del Nerd es pagar nada por una versión digital. Y pues el estreno fue en mi casa este viernes. Y pues es una película bastante genial. Se ve que es una película de, entre paréntesis, bajo presupuesto, porque se nota que sí hay buenas actuaciones. Vemos a un personaje del Angry Video Game Nerd, así como que ya tiene una fama espectacular y grandiosa en internet. Tiene miles de fans y gracias a él, supuestamente su trabajo es hacer reviews de malos videojuegos para que ningún gamer los tenga que comprar nunca, y simplemente eso es lo que quiere leer. Pero nunca pasa, más bien lo que pasa es que el Nerd hace el review de los cazafantasmas y todo el mundo va a comprar el cartucho de los cazafantasmas. Una cosa que no mucho me gustó es que usen la palabra E.T. en lugar de E.T. Me imagino que ha de ser caro pagarle una regalía al dueño de E.T. actualmente. No sé si es Fox, no sé si es Paramount o Steven Spielberg, no tengo idea, pero bueno, se entiende que es E.T. Y el juego al que le hace review al final de las películas en los créditos, pues es E.T. La película está buena, como les digo, tiene bastantes efectos especiales de tipo película B. Te recuerda bastante las películas de los 80s, tiene varios chistes buenos como Chick Magnet. No lo sé, tiene buenos chistes, tiene muy buenos chistes, muy buena comedia nerd. Por supuesto hay cameos, sale el Black Nerd Comedy y sale Pat de Mes Punk. ¿Y quién más sale por ahí? El Nostalgia Critic. Entre otros que tal vez yo no conozco. La película está buena, dura más o menos hora y media, creo, hora 20 por ahí. Y pues ya todos sabemos el plot de la película, solo con ver el trailer se nota. El Nerd, todo el mundo lo quiere convencer de que haga el review del peor videojuego de todos los tiempos, que es E.T. para Atari 2600. Ya sabemos la historia de Atari y que quebró gracias a este cartucho y a muchas otras malas decisiones que tomaron. Así que bueno, el Nerd al final dicen, bueno, ¿saben qué? Todo es una mierda, no voy a hacer review, pero si existen esos cartuchos atrapados ahí, enterrados en Nuevo México, hago el review, malditos, y juego cada uno de esos cartuchos. Se consigue una chava que en realidad lo que tiene es que ella no es una nerd, aunque parece nerd en el episodio, digo en la película, pero no es una nerd, realmente es una agente encubierta. Es una compañía nueva que quiere hacer E.T. 2. Como ya saben que los juegos crapulentos y apestosos venden, pues ellos quieren hacer un juego peor todavía. Entonces ella les consigue el equipo y se van a México y tratan de hacer una excavación, cuando los militares se dan cuenta que en realidad están por el donde Roswell y que quieren buscar a un extraterrestre. Entonces van a buscar al creador del cartucho de E.T. y entonces pasa esto y entonces pasa el otro, y entonces hay una religión extraña en la que cree su amigo negro, que un monstruo gigante con una antena parabólica creó a Dios y al diablo, y que este es más grande que todos y que se va a destruir el universo. No se va a destruir el universo, va a ser como si nunca hubiera existido. Ok, suena bastante complicado, pues la película es algo complicada a veces. Por un momento se pone aburridita. El extraterrestre está genial. Está chilero, aunque es un asco de extraterrestre, es un moped todo feo ahí. Pero lo dejó que le encantó. Y pues bueno, ¿cuánto lo voy a puntear? Esta película realmente tiene mucho esfuerzo nerd, mucho esfuerzo geek, mucho esfuerzo de los fans, y sin los fans esta mierda no existiría nunca. Sin el nerd no existiría prácticamente el mundo de Iván.
pues es una de las influencias más grandes que existen dentro del mundo del manga. Así que yo le voy a dar un increíble 9.8 en la película más alta punteada. Porque está buenísima, está genial, tiene muchas referencias a los 80s, a los videojuegos, es el nerd en HD. Gozar la película. Qué mal que en Latinoamérica no podamos verla en el cine, porque el nerd sí la presentó en cines, pues de escogidos, cines escogidos, en salas de cine escogidas de Estados Unidos. Hizo un tour completo en que había algunas funciones donde él iba a estar presente y hablar después de la película, antes y después de la película, para preguntas y respuestas. Y pues está buena la película, está algunos hippies de mierda. Y pues definitivamente, si sos fan del Angry Video Game Nerd, no te puedes perder esta película. Y les voy a dejar el link en la descripción de este video de donde pueden comprarla por $10 y bajarla en HD. Y pues bueno, esa fue la película del Angry Video Game Nerd. No les voy a contar el final para que la puedan ver, porque ya se enteraron de todo el spoiler. Pero sí se los recomiendo bastante. Y pues bueno, feliz de haber visto la película del Nerd. Así que bueno, yo me despido de ustedes, no les lo olvido. Verdad, y que la fuerza los acompañe. ¿Qué frase tiene el Nerd? What? No, esa frase no me gusta. Go fucking piece of dog shit.